muscular, esto lo vimos en la otra clase, así que voy a hacer como más cortito esto, porque ya lo hablamos. De hecho, creo que está esto mismo en la diapo anterior, ¿ya? Básicamente tenemos las vías de control neuromotor, que son las vías del órgano tendinoso Golgi y del uso neuromuscular. Dentro de las vías del uso neuromuscular teníamos esta fibra que estaba al medio, que era la fibra 1A, la fibra de la región ecuatorial, ¿no es cierto?, que es la que nos iba a dar el reflejo miotático dentro del uso neuromuscular. Tenemos también las fibras 2, ¿sí?, que son fibras que son un poquito más periféricas dentro del uso neuromuscular, y las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma, ¿sí? Las motoneuronas alfa van afuera del uso neuromuscular, las motoneuronas gamma van adentro del uso neuromuscular, ¿sí? Estas son las que se encargan de regular el sistema. Detalles que no vimos en la clase anterior, fíjense en la imagen, aquí aparece en la imagen el tamaño de la neurona. ¿Cuál es la más grande? 1A, 17, ¿no es cierto? Después, ¿cuál? Alfa, 14. Después tenemos esta que es 8 y después la otra que son 5. ¿Qué relevancia tiene que una neurona sea más grande? En este sentido está referido al grosor de la neurona. ¿Qué creen que tiene que ver el hecho de que sea más gruesa la neurona? Más rápida, exacto. ¿Por qué es más gruesa? Porque tiene más mielina. O sea, mayor grosor es porque tiene una vaina de mielina que es más gruesa, y esa vaina de mielina, ¿no es cierto?, que es más voluminosa, hace que el impulso nervioso sea más saltatorio y por lo tanto va a ser más rápido, ¿sí? O sea, como tienen más vaina de mielina, yo puedo decir, mira, la fibra más rápida es la fibra 1A y la segunda más rápida es la fibra alfa, ¿sí? Y de hecho estas dos, si se acuerdan, se relacionaban con un reflejo que se llama el reflejo miotático. Lo hablamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablamos del reflejo miotático, ¿sí? Entonces estas son las más rápidas. ¿Qué es lo que iba a ocurrir acá? Con la fibra 1A, que son las de la región ecuatorial del uso neuromuscular, estas van a censar el estiramiento del músculo. O sea, si el músculo se estira, se activa, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía que el sistema fuera más o menos sensible al estiramiento? ¿Qué es lo que hace que esto sea más o menos sensible al estiramiento? La elongación, exacto. Si esto está estirado, no puede censar el sistema del estiramiento. ¿Por qué? Porque ya está estirado. Este nervio envuelve a esta estructura, ¿cómo se llama? Bolsa nuclear. Bolsa nuclear, esto que está aquí es la bolsa nuclear. Entonces ahí tú tienes una bolsa de núcleos, muchos núcleos de sarcómeros juntos. Entonces estos, cuando están juntitos, ¿no es cierto?, están más apelotonados. Cuando se estiren, lo que va a ocurrir es que van a quedar uno al lado del otro. Si el músculo está estirado, el nervio no va a poder sentir el estiramiento porque ya está estirado. Al contrario, si esto está más apelotonado, están más juntitos los núcleos, el nervio va a ser más sensible cuando se estire. Básicamente ocurre lo siguiente: si tú tienes una estructura que mide 5 centímetros, pero que se alarga hasta los 10 centímetros, la diferencia entre los 5 y los 10 es 5 centímetros. ¿Sí? O sea, partió en 5, se alargó 10. Pero si ahora esa estructura que antes medía 5 va a medir 3 centímetros y después la alargas a 10 centímetros, la diferencia es 7. ¿Cuánto se alargó? Se alargó más ahora, se alargó 7. ¿Se entiende, no? Entonces, mientras esto esté más corto, más sensible va a ser a sentir el alargamiento, porque si esto estuviera en 8 centímetros, se puede alargar con suerte 2 centímetros. Entonces eso no le va a enviar información al nervio. Este nervio va a recibir la información de cuando esto se estire. Y para que eso ocurra tiene que estirarse de forma rápida y de forma potente, ¿ya? O sea, tiene que haber un cambio importante en la longitud. ¿Cómo interpretamos este efecto digamos, del nervio 1A?
Básicamente lo que hace es poner en tensión el músculo y prepararlo para la contracción muscular. O sea, este sistema es más sensible mientras más corto está. ¿Cuál era la respuesta que generaba el uso neuromuscular cuando se activaba este estiramiento? ¿Cuál era el reflejo que se producía? Reflejo de contracción del mismo músculo. Ese reflejo se llamaba reflejo miotático. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, esto de aquí si se activa, ¿qué hace? Hace que el músculo se vuelva a contraer. Y es más sensible si es que el músculo ya está contraído. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién regula que esto esté relajado o que esto esté contraído? ¿Quién va a regular eso? ¿Qué nervio hace que el uso neuromuscular esté más tenso o esté más relajado? ¿Cuál es el nervio que inerva la fibra intrafusal? Desde el punto de vista motor. La 1A, sí, o sea, pero del punto de vista, esto del punto de vista sensitivo, o del punto de vista motor, ¿quién lo inerva? Gamma. La motoneurona, gamma. Están súper perdidos, después les va a ir mal en la prueba. Ni con los videos se van a salvar. Qué positivo. La motoneurona gamma, acuérdense. Por eso necesito que esto se lo sepan de memoria. Si no se lo saben de memoria, les va a ir mal en la prueba. Tienen una motoneurona que es la motoneurona alfa. ¿De dónde viene la motoneurona alfa? ¿De dónde viene? ¿Es motora? ¿De dónde viene? De ahí, pues. Partió de ahí. Partió en la corteza cerebral, ¿no es cierto? Es la neurona que viene antes. Partió en la corteza cerebral una neurona, se cruzan las pirámides y llega hasta la asta anterior de la médula. Y ahí parte la segunda neurona. Y esa segunda neurona motora, ¿dónde termina? En el músculo, en la placa motora, ¿no es cierto? Entonces, esa neurona partió en el asta anterior, terminó en la placa motora y hace que el músculo se contraiga. ¿Sí? Esa neurona es la motoneurona alfa. ¿Ya? La motoneurona gamma también parte en el mismo lugar, pero la diferencia es que la motoneurona gamma no es voluntaria. Por eso es que hay dos tipos de motoneurona, una que controla al uso neuromuscular y otra que controla al músculo. La que controla al músculo es más o menos voluntaria, viene de arriba la información, viene de la corteza, pero la motoneurona gamma no recibe información voluntaria, no es algo que tú puedas decir, oye, motoneurona gamma, contráete, no puedes hacer eso. Es un sistema de autorregulación del nivel de tensión del uso neuromuscular. Por eso es que esa motoneurona gamma no inerva al resto del músculo, inerva solamente al uso neuromuscular. ¿Se entiende, no? O sea, la motoneurona alfa inerva al músculo. Es lo que controlas tú. Pero el uso neuromuscular tú no lo puedes controlar. Eso está inervado por una motoneurona distinta que se llama motoneurona gamma. Si esa motoneurona gamma envía información de contracción que tú no lo puedes controlar, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el uso neuromuscular se contraiga. Si se contrae el uso neuromuscular, ¿qué es lo que ocurre con esto? Se acorta. Y si se acorta, ¿qué es lo que va a suceder? Se vuelve más sensible, ¿no es cierto? O sea, va a sentir más los estímulos cuando lo estiren. ¿Se entiende, no? Esa es la razón por la cual cuando nosotros estamos sometidos a un estrés o un nivel de tensión, o por ejemplo un deportista tiene que empezar un partido de fútbol y necesita tener, ¿no es cierto?, el cuerpo caliente y preparado, antes de empezar a moverse lo que va a ocurrir es que se va a poner tenso y se va a poner duro y va a tratar de acortar su músculo. ¿Se entiende, no? Y cuando eso ocurre, ¿qué le va a pasar a tus músculos? Van a empezar a ponerse más reactivos a las contracciones musculares, o sea, va a ser más fácil que se contraigan. Y además van a sentir los estímulos de manera más fuerte, porque están más preparados para sentir estímulos. ¿Quién lee los estímulos? La fibra 1A y la fibra 2, que es la que vemos acá, básicamente. Esas son las que leen los estímulos neuromusculares. ¿Ya? Entonces, si el músculo está con este nivel de tensión, el uso neuromuscular se acorta, y al acortarse después va a ser mucho más fácil que se estire.
una persona que está, por ejemplo, pasando por un nivel de estrés, a llevarlo como a la parte clínica, y está con dolor muscular, está, digamos, como acelerado, ¿no es cierto? Está como tenso. ¿Qué es lo que hacen los músculos en esas personas? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta tratar harto, así con masajes y eso? Contracturas musculares, ¿no es cierto? Espasmos musculares, eso. ¿Por qué ocurre? Básicamente ocurre porque su sistema nervioso involuntario le manda información a la motoneurona gamma para que ponga sensible al uso neuromuscular. Si el uso neuromuscular se vuelve sensible, este receptor que está acá, que es el receptor 1A, ¿qué es lo que va a hacer? Que el músculo se contraiga cuando se quiere estirar. Esto es lo que hace. Si tú quieres estirar el músculo, ¿qué es lo que va a hacer? Se acorta, reflejo miotático. Entonces, ¿qué va a pasar? Oye, déjame estirarte el hombro. No te deja. Y se empieza a apretar solo y aparece lo que nosotros llamamos espasmo muscular. ¿Has visto un espasmo? A una persona tú le tocas la espalda y los músculos saltan solos. ¿Sí o no? Eso básicamente ocurre porque el uso neuromuscular está tan tenso por la activación de la motoneurona gamma que se acorta y que cuando tú tocas al músculo, el músculo, ¿qué es lo que hace? Se alarga. ¿Se entiende, no? Y al alargarse, ¿quién responde? Este de acá. ¿Y qué hace este nervio de acá? Que el músculo se vuelva a contraer. Y eso es lo que llamamos un espasmo muscular. ¿Se entiende, no? Es una respuesta de protección. El músculo está con su sistema de protección hiperactivo. De hecho, lo que hace el uso neuromuscular es acortar, ¿no es cierto?, esas fibras gamma, dejar el sistema sensible. ¿Por qué? Porque si lo tratan de estirar, ¿qué es lo que va a querer hacer? Acortarse. Entonces, si tú tienes a una persona que está así y lo tratas de mover, automáticamente se va a apretar y se va a desprender y se va a contraer. Eso es lo que provoca, ¿se entiende, no? ¿Quién regula este sistema de manera involuntaria? La motoneurona gamma. Eso es algo involuntario, no lo puedes controlar. O sea, tu cuerpo va a empezar a tener reacciones que tú no alcanzas a poder tolerar. Lo importante es que ese nivel de tensión es el que regula el sistema. Ahora, eso nosotros lo podemos ocupar también un poco a nuestro favor. ¿De qué forma? Por ejemplo, como les mencionaba el caso de un deportista. ¿Qué es lo que hace un deportista antes de entrar a la cancha? Por ejemplo, un velocista que tiene que hacer una carrera, 100 metros planos. ¿Qué es lo que va a hacer? Empezar a moverse, ¿no es cierto? Va a hacer un calentamiento, se va a golpear y cuando esté a punto de partir, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner duro, semicontracción. Eso es lo que nosotros llamamos el tono muscular. ¿Sí? ¿Han escuchado ese término? ¿Tono muscular lo han escuchado? Es como, en el fondo se define como un estado de semicontracción del músculo. O sea que el músculo está, entre comillas, en reposo, pero en reposo igual tiene cierto grado de actividad muscular. Ese tono muscular cuando aumenta, normalmente lo hace porque el uso neuromuscular está más activo y lo hace para preparar al uso neuromuscular, de tal manera que si tu tono muscular está aumentado, lo más probable es que cuando te empieces a mover o cuando alguien te quiera mover y eso ocurra de forma involuntaria, tu cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reaccionar rápidamente. ¿Sí? Cuando vean pacientes neurológicos, eso lo van a observar en un fenómeno que se denomina espasticidad, ¿ya? Que es un proceso en el cual lo que ocurre es que se daña la primera neurona motora, la que venía de la corteza hacia la médula, se daña. Normalmente ocurre porque hay una lesión en el cerebro, ¿no es cierto?, que involucra un daño de esta vía, y al dañarse esta vía, queda la segunda vía sola. O sea, queda solamente la neurona que está abajo, queda solita sin que le envíen información de arriba. Entonces, la neurona queda sola, pero sigue recibiendo información de la médula. ¿Y quién retroalimentaba el sistema de la médula? Los reflejos. ¿Se acuerdan que había un arco ahí que se generaba entre la neurona 1A y la motoneurona? Entonces, ese reflejo queda actuando de forma intensa y se produce un fenómeno que se denomina espasticidad. Es lo que nosotros observamos, por ejemplo, en los pacientes con accidente cerebrovascular o en los niños con parálisis cerebral. ¿Han visto una persona con un accidente cerebrovascular? Camina con la mano recogida y la pierna rígida y no la puede estirar. O sea, el problema ahí no es que se relaje el cuerpo después de que se dañan los nervios, el problema es que se tensa todo. ¿Por qué? Porque se cortó la primera vía motora y la segunda queda con los reflejos hiperactivos, con este sistema funcionando de forma exacerbada.
Entonces el músculo se acorta. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú lo tratas de estirar? Cuando lo tratas de estirar, de hecho si le hacen esto a un paciente con un accidente vascular, le hacen esto, va a hacer esto. Una hiperactividad del reflejo miotático. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no tiene la regulación del sistema nervioso que lo controla. Y el sistema queda en un estado de pretensión de forma aumentada. ¿Ya? Entonces esto, de hecho, lo podemos observar. Voy a pausar un poquito acá.